Se cree que los números de Grabovoi son una clave secreta para desbloquear el potencial o las cosas que oculta el universo. Se dice que cada número tiene una frecuencia que puede influir en el campo energético que nos rodea. Pero bueno, estos son mitos, es una realidad, brujería, ciencia. Tú lo decidirás. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy, en Conversaciones Chiquitas, hablaremos de los números de Grabovoi. Acompáñanos. En este canal les hablamos de las generalidades de los temas. Rápidamente les presentamos las bases para que busquen ustedes mayor información si el tema es de su interés. Y hoy lo que venimos a presentarles es este personaje, Grigori Grabovoi. Él es una figura que ha causado mucha controversia debido a sus propuestas. Él nació en la Unión Soviética el 14 de noviembre de 1963 y se graduó en la Facultad de Matemáticas Aplicadas y Mecánica de la Universidad Estatal de Saratov. En los 90 desarrolló lo que básicamente hoy nos trae, entre muchas otras cosas, pero hoy vamos a tocar particularmente la teoría de los números de Grabovoi. ¿Por qué digo teoría? Porque no está científicamente comprobado al 100% y todavía la comunidad científica lo considera como pseudociencia. Como sabemos, chiquitos, pues las matemáticas nos rodean. Las leyes que rigen los movimientos del cosmos, los movimientos planetarios y los ciclos naturales de crecimiento y desarrollo, todo está medido, todo tiene números. Pues en todas estas teorías son en las que se basa Grabovoi. Ahora sí que es todo lo que lo rodea. Ha estado bajo mucha controversia porque, bueno, pues él se mete ya en diferentes enseñanzas, pues que lo llevan a teorizar de una manera que no fue conveniente y al final de cuentas en el 2008 fue arrestado en Rusia bajo cargos de fraude. Sí, su figura ha sido muy controversial, entonces pues eso puede generar muchas dudas. Sin embargo, a lo que nos ocupa el día de hoy es a los números y a las frecuencias numéricas que él estudió allá en sus inicios. Si nosotros vamos un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar con una figura, el famoso científico y desarrollador Nikola Tesla, quien escribió esta frase: si supieras la magnificencia de los 3, 6 y 9, entonces tendrías la clave del universo. Tesla tenía una fascinación especial por estos números y él, pues como saben, era un visionario, inventor científico. Realizó contribuciones bastante significativas, sobre todo en los campos de electricidad, la electromagnética, comunicaciones inalámbricas. Sobre todo sus ideas y sus experimentos eran a menudo muy avanzados para su tiempo. Muchas de las cosas que él hizo se hicieron a un lado y a la fecha, pues bueno, lo único que nos queda, algunos escritos, algunas cosas que se han desvelado por ahí, y entre ellas es que todo el trabajo y todas las investigaciones de Tesla se basaron en el 3, el 6 y el 9. Todas las frecuencias numéricas base que generan todo el universo de números que nosotros conocemos se resume en 3, 6 y 9. Entonces, todo lo que nos rodea tiene un enfoque numérico. Las matemáticas proporcionan herramientas esenciales para describir fenómenos en el mundo real, desde el crecimiento de una población hasta el movimiento de un objeto, movimientos solares y demás. La geometría en la naturaleza también es una rama central de las matemáticas. Se manifiesta en la naturaleza pues, de maneras asombrosas. Lo hemos visto con la disposición en la que se ordenan los pétalos, por ejemplo, de una rosa, la simetría que tienen las alas de una mariposa. La tecnología y la ciencia, pues no se diga, ¿no? Todo lo que es la tecnología moderna, pues se basa en algoritmos. La física cuántica, la teoría de la información, por ejemplo, son campos que utilizan las matemáticas verdaderamente de una manera muy profunda. Ahorita está popularizado, pero si nos adentramos en el estudio de tal, nosotros nos vamos a dar cuenta que se basa en una matemática profunda para poder comprender el comportamiento de las partículas subatómicas y así desarrollar algoritmos de procesamiento de información más eficientes. Va mucho más allá de creer, de declarar y demás, sino es comprender cómo funciona el proceso y generar una realidad desde los procesos matemáticos cuánticos. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero todo es número. Y vamos más allá, el arte, el procesamiento de cómo generar una secuencia musical basado en grupos numéricos, cómo generar una danza, cómo la danza debe ir a cierto ritmo, con ciertos movimientos, debe llevar su conteo. El arte en sí, en general, está llena de matemáticas.
Hay una secuencia que se llama secuencia de Fibonacci, que es un concepto matemático que ha sido utilizado por los artistas para crear composiciones que sean visualmente atractivas y muy equilibradas. Todo esto para decirles que los números nos rodean. Bueno, sí que las frecuencias numéricas o las series numéricas, la vibración, tiene una influencia directa en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestro cuerpo en sí. Todo nuestro cuerpo se basa en impulsos eléctricos. Todo el tiempo estamos generando energía y esto genera a nuestro alrededor un campo electromagnético producido por ese movimiento natural del cuerpo. Entonces nosotros tenemos una vibración particular y aquello que nosotros vibramos, nuestras palabras, genera esa vibración que afecta directamente, primero que nada, nuestro campo electromagnético. Entonces una frecuencia numérica realmente puede tener una influencia en nosotros. Grabovoi investigó por mucho tiempo antes de caer en toda esta controversia. Se puso a estudiar a las personas. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero pero que no es feliz. Él se puso a estudiar la frecuencia a la que ellos estaban vibrando. Estudia a las personas que producen, tienen mucho dinero, son felices pero no están plenos. Bueno, estas personas vibran de cierta forma y así se fue todo esto, ¿no? Entonces él se puso a estudiar diferentes casos, empezó a tomar en cuenta la frecuencia vibratoria y generó secuencias numéricas y ahí empezó todo su trabajo. Y en base a esto, él fue generando un listado de secuencias numéricas que te dicen, vamos a hablar, por ejemplo, si buscas mejorar tu situación financiera, tú simplemente te concentras en tus metas financieras y el número 520 se asocia con el hecho de que puedas recibir dinero inesperado porque vibras esa frecuencia. Y entonces te saca del apuro o de lo que necesitabas en ese momento. Ese es un ejemplo. Esta frecuencia numérica, esa vibración va a generar un rebote en tu campo y vas a lograr atraer el resultado que en ese momento necesitas. Él específicamente creó una lista de números que lo que hacen es que te posicionan para que tú puedas recibir eso que estás requiriendo, ¿no? En base a eso, es lo que les comentaba ahorita, lo que es el rebote electromagnético de la vibración. Una cosa que quiero comentarles, chiquitos, que ya sí hay que tener mucho cuidado al momento nosotros de utilizar lo que son los números de Grabovoi. ¿Por qué? Primero, se tiene una secuencia que él establece, que es una secuencia numérica que se le conoce actualmente como pilotaje, porque es una representación de tomar el control de hacia dónde va nuestra vida, ¿no? No reaccionar ante lo que se nos ponga enfrente, sino ser más proactivos e ir tomando más control sobre nuestras acciones y las consecuencias de las mismas. Lo que nos dice Grabovoi es primero ponernos en una frecuencia o en un estado frecuencial que nos permita poder activar estos códigos. Hay una secuencia de números que son hechos específicamente para poder como quitar esos bloqueos, ¿no? Pero a nivel vibracional. Y aquí es donde se ha distorsionado mucho, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado. El pilotaje de limpieza es esa serie de números y mucha gente dice, no, pues hay que hacerlo por 21 días, otros dicen que hay que hacerlo por 40 días porque pues es el tiempo que duró Jesús en el desierto, otros dicen que hay que llevarlo con una limpieza, con agua y bla, 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 y ya se meten muchas cosas. Grabovoi no dijo eso. Grabovoi dijo, aquí están los números, tú repítelos en un lugar donde estés tranquilo, donde tú te sientas cómodo y donde nadie te moleste y simplemente vibra estos números vocalizándolos y te pones en sintonía con la frecuencia universal, con cómo funcionan todas las cosas, matemáticamente hablando. Una vez que ya estés en esa frecuencia, te dispones a utilizar los números que en ese momento estás necesitando. Esa es la instrucción de Grabovoi. Los números de Grabovoi no son lo mismo que los llamados códigos sagrados. Tampoco son números mágicos. Los códigos sagrados son una mezcla de angelología, donde ya te hablan de que la frecuencia del ángel, no sé qué, yo lo respeto. Sin embargo, no es lo mismo.
Para acá, para Occidente, pues nos ha llegado ya una mezcla, se nos hace una revoltura y es lo que nos mandan. Y a nosotros ya nos llega la teoría numérica de Grabovoi ya trastocada, ya con misticismo, cuando esta no es la base. Los números de Grabovoi son números frecuenciales vibratorios que funcionan para cierta cosa. Punto. Los códigos sagrados son códigos con principios herméticos en ciertas logias y demás. Se fueron obteniendo no en base a un estudio, sino en base a una revelación. Y después incluso Grabovoi cayó en esto. El ego es fuerte y de pronto pues la necesidad del reconocimiento pierde el piso y pues esto pasó, ¿no? Los números mágicos son otra rama de numerología. Ya estos se encuentran, por ejemplo, en libros de rituales. Se generaron secuencias numéricas basadas en entidades de otro plano dimensional, negativas, positivas, vaya usted a saber, pero se revelaron específicamente a personas que trabajaban con los principios, muchos negativos, muchos positivos, pero todo era hermético, todo era cerrado para un grupo específico de cierto culto y demás. Entonces estas entidades les daban ciertos números que ellos podían aplicar para la dominación, para el poder, generalmente siempre de una manera negativa. A Occidente nos llega una revoltura de todo esto, te mezclan el número del Ángel Uriel con números de Grabovoi y con los números mágicos de pídeselo al universo, ¿no? Esa es la parte en la que hay que tener mucha precaución. Yo les voy a poner algunos ejemplos ahorita, que son frecuencias numéricas de Grabovoi para nosotros mantenernos en cierta frecuencia. Y bueno, ustedes deciden, yo les pongo aquí la información enfrente. Experimenten, siempre duden de todo, investiguen por sí mismos, dense cuenta de lo que funciona y no, y una vez que lo hayan investigado y si quieren experimentarlo, lo hayan experimentado, tomen sus propias decisiones. Todo esto se debe hacer con mucha precaución. Cualquier cosa que se haga se debe tomar con la seriedad correcta, porque estamos hablando de nuestra energía y de nuestro cuerpo. Ahora, a lo que vamos. Vamos a decir, por ejemplo, chiquitos, que estamos teniendo una situación en la que todo nos está saliendo mal, no tenemos la economía. Grabovoi nos presenta la frecuencia numérica de la abundancia. Debe decirse número por número. Sería 714-273-21893. Como si nosotros estuviéramos haciendo una llamada hacia la frecuencia de la abundancia. Estoy dispuesto a que esa misma frecuencia torne hacia mí. Entonces yo mando ese mensaje y espero simplemente el retorno. Tú puedes tomar un vaso con agua, escribir esta frecuencia numérica y después te tomas esa agua. Todo esto son simbolismos. Lo que importa en sí es la frecuencia numérica. Pero hay personas que pues necesitan un poquito más de algo más visible y dices, bueno, escribo el número, me lo escribo en la mano. Todo eso son adicionales. Grabovoi dice, esta es la frecuencia. Si tú estás vibrando de cierta forma, lo que vibra opuesto no va a llegar, se va a ir porque no estás en la misma frecuencia. Se cuenta, tú estás en AM y la otra frecuencia está en FM, pues nunca vas a escuchar el programa que quieres porque no estás en FM. Entonces tienes que cambiar la frecuencia. Eso es lo que propone Grabovoi. Otra es la de la salud perfecta, 181-4321. Simplemente por repetición de estos números, cuando tengas alguna dolencia o algún malestar o necesites una recuperación pronta, aclarando que nada de esto sustituye si estás llevando algún tipo de terapia, son un complemento, son para ayudar y todo eso hasta cierto grado. Hay cosas que lamentablemente nuestro cuerpo dejamos que avancen de tal forma que por más terapias alternativas y frecuencias y demás que se hagan, pues hay cosas que simplemente dejamos avanzar. Esa también es responsabilidad nuestra y hay que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué? Pues estás repitiendo la frecuencia de la abundancia todo el día. Pero si tú sigues creyendo que no lo vas a lograr, repite los números cuantas veces quieras y no va a pasar nada. Porque tu frecuencia interna no se está poniendo en sintonía. Solamente lo estás haciendo por una repetición y pues a ver si funciona. Va más allá de la visualización. Genera esa frecuencia desde tu interior para que puedas atraer la misma frecuencia. Y así nos va presentando diferentes números y demás. En fin, chiquitos, ustedes decidan, les dejamos aquí la información, pero como les decimos siempre, no nos crean, investiguen.
Y bueno, les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártela, regálanos un like, nos ayudaría bastante para crecer nuestro canal. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.